Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas al Foro de Empleo. Llevamos todo un año preparándolo con muchísimo esfuerzo, mucha ilusión. Os pido disculpas por los minutos de retraso. Fijaos, hace unos pocos días, en la entrega de los premios Goya, Mario Barroso, que es el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, recordaba a Almudena Grandes y decía que Almudena escribía sobre el reverso de la vida. Me pareció una expresión muy hermosa, porque los reversos son importantes. Una anciana escribe en el reverso de su primera carta de novios unas palabras a su marido, después de muchos años de relación, en las que le deja todo su amor y todo su patrimonio para cuando ella muera. Utiliza palabras sencillas, las dirige a pacicos de mi vida, eran gallegos, él Pazos de apellido. La fecha, firma, y en 1912 el Tribunal Supremo lo reconoce como un testamento hológrafo. En este foro de empleo, cada año intentamos que en el reverso del foro se hable, se visibilice una realidad que nos parece importante destacar y sobre la que vale la pena luchar. El año pasado fue la mujer en el mundo laboral y este año, hoy, vamos a hablar de las personas con discapacidad en ese mismo terreno, en el mundo laboral. Noa Igón, una estudiante del doble grado de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra facultad, activista en la lucha contra las enfermedades raras, en su segunda obra, que por cierto presentará en esta misma facultad el día 25, estáis todas y todos invitados, escribe un poema para su tía Eli, para Elisa. Y en la primera estrofa dice lo siguiente: durante toda mi vida he convivido con la discapacidad como compañera, como viajera en el tiempo que no cesa, pero también como arma de lucha, por querer romper ese prefijo que tanto pesa. El año pasado rompimos techos de cristal y este año yo os invito a romper ese prefijo. Y esto es lo que vamos a intentar de alguna forma en la mesa de hoy, con 4 ponentes que cuando os presente creo que estaréis de acuerdo conmigo en que se caracterizan por la autoridad y por la experiencia en esta materia, porque de las personas con discapacidad no se puede hablar con frivolidad. Yo creo que hay que hablar siempre desde el profundo conocimiento y esto lo cumplen nuestros 4 ponentes. Tenemos con nosotros a Luis Bañó, que es el presidente de CERMI, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, que realiza acciones de representación, de defensa, de acción. Él nos lo contará mejor que nadie. No me voy a detener mucho en las presentaciones porque creo que lo importante es escucharlos. Nos acompaña también Marisa Quintanilla, la directora de UB Ocupació, la fundación de la Universitat de València, que trabaja directamente con los temas y promueve de empleabilidad. Y nos hablará de esos programas especiales que tiene la universidad en este terreno, entre otras cosas. Vanessa Cordero es compañera de la casa, compañera profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y una especialista en la materia desde que hizo su tesis doctoral sobre estas cuestiones. Y tenemos también a Laura Gutiérrez. Ella es graduada en Derecho y máster en Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos Privados de la Facultad de Derecho y además trabaja ya en CERMI. Cerramos el círculo. ¿Y quién mejor que ella para prestarnos su testimonio sobre estas cuestiones? Y yo quiero que la mesa sea dinámica, que sea dialogante. Os plantearé unas preguntas, pero podéis saliros del guión y podéis también dialogar entre vosotros. Cuando más dinámica, mejor. Y al final abriremos un pequeño turno de palabras. Pequeño tendrá que ser porque vamos ya con el tiempo un poco justo, pero seguro que apasionante. Luis, si te parece, me dirijo en primer lugar a ti y lo primero que me gustaría preguntarte es
¿De qué hablamos cuando hablamos de la empleabilidad de las personas con discapacidad? Gracias, Mariola, por esta invitación y por esta mesa importante dentro de lo que es este acto. Bueno, lógicamente, decir, el empleo, y cuando hablamos de empleo con personas con discapacidad, dentro de lo que es el ámbito, es fundamental en todos los sentidos. Y luego, más atendiendo a tu pregunta, en lo que es la empleabilidad, esa empleabilidad que cuando se define, que podemos decir que es multifactorial, porque hay esa empleabilidad, hay factores de oferta, hay factores de demanda, y hay instituciones que tienen que regular y que tienen que ordenar y realizar que esa empleabilidad en general sea totalmente correcta, con las cualificaciones necesarias que esa persona tiene que realizar para buscar esa oferta de empleo correcta. Realmente, en el ámbito de la discapacidad hay que añadir otro factor importantísimo en esa empleabilidad, que es la accesibilidad. Es decir, en este aspecto, todo el arco general que la persona con discapacidad necesita en el tema formativo, en el tema de itinerarios, en el tema de apoyo, esa accesibilidad es fundamental para que esa empleabilidad, entonces, hablando concretamente de la empleabilidad hacia la persona con discapacidad, hay que añadir, como te decía antes, a esos factores de oferta, de demanda, instituciones sectoriales, también contextualizarlo en el tema de la accesibilidad universal hacia esa correcta empleabilidad hacia la persona con discapacidad. Porque si no se hace así, entonces esa empleabilidad estará totalmente cortada y no será inclusiva en general. Igual esto guarda relación con la segunda pregunta que te voy a plantear. ¿Qué medidas crees tú que podrían adoptarse en los centros educativos, en concreto, para facilitar esa inserción laboral de las personas con discapacidad? Exacto, pues lógicamente una de las medidas, y tú lo has dicho, va muy unida, en el tema de lo que significa la accesibilidad también en todos esos itinerarios, también que desde los centros educativos, sea donde estamos en este momento, en la universidad, como también eso lo realiza muy bien Ocupación, en centros también de formación profesional, ejemplo, ¿no? Hay una decisión muchas veces que la persona con discapacidad no sabe muy bien realmente si en ese centro educativo, estoy hablando por ejemplo universidad, formación profesional, etcétera, le van a prestar esa ayuda porque es necesaria en esos itinerarios para búsqueda de empleo, en esa accesibilidad real en toda la situación. Entonces, lógicamente, la accesibilidad también entra. Siempre decimos que la accesibilidad es la columna vertebral de los derechos de las personas con discapacidad, pero es que eso va interrelacionado con todos los ámbitos, y también en el ámbito educativo, también en el ámbito de formación profesional, en el ámbito de la formación, en el ámbito de empleo, ¿no? Por lo tanto, también esa accesibilidad tiene que ser la correcta en esa línea. Precisamente Laura me comentaba que ha empezado a trabajar hace poco en CERMI. Laura, yo creo que tu testimonio va a ser valiosísimo para el estudiantado que nos está escuchando. Te voy a hacer una pregunta muy concreta y muy práctica. ¿Cómo conseguiste tú entrar a trabajar en CERMI? Bueno, hola. Me voy a presentar brevemente. Pues soy Laura, ¿vale? En primer lugar, quería agradecer el haber contado conmigo en este tipo de foros y, bueno, para mí es un honor estar aquí. Y, vale, pues contestando a tu pregunta, pues, a ver, estoy graduada en Derecho aquí, también tengo un máster en Mediación. ¿Y cómo conseguí llegar? Pues yo diría que no quedándome quieta, ¿no? Moviéndome bastante, y de hecho es un consejo que aquí lanzo a las personas que están aquí, ¿no? Los estudiantes, que nunca se queden quietos, quiero decir, aunque no sepas muy bien por dónde tirar, pero si no encontramos un trabajo como tal, pues cursos, ¿no? Siempre hay algunas iniciativas. Yo, por ejemplo, nada más, bueno, primero hice el máster de mediación, luego el habilitante, que aún lo estoy terminando. Yo he compatibilizado estudio y trabajo. Entonces, cuando empecé el máster habilitante de la abogacía, pues también empecé
me apunté a unas becas que daba Fundación 11 para fomentar la inserción de las mujeres con discapacidad en ámbitos tecnológicos. Y a raíz de ahí, bueno, pues luego fui a un foro a hablar precisamente de la transversalidad de la tecnología en todas las carreras, porque ya pues cada vez es más necesaria la tecnología en todas las profesiones, incluso en la abogacía. Entonces, pues digamos que me di a conocer un poco en Fundación 11 y demás, y luego pues cuando hubo una vacante en CERMI, pues bueno, digamos que me localizaron, ¿no?, mediante 11 también, porque en 11 también yo nada más acabar la carrera fui como a la bolsa de empleo, ¿no?, a registrarme como demandante de empleo. Entonces tenía mi currículum y a raíz de ahí fue que pues tuve una entrevista y Luis y su equipo pues decidieron seleccionarme. Y yo en ese sentido es lo que aconsejo, ¿no?, que nunca se queden quietos, que busquen cursos de inserción y básicamente esa sería la respuesta. Gracias, Laura. ¿Y tú crees que la forma de trabajar de las personas con discapacidad es la misma que la de aquellos que no tienen esta discapacidad? ¿Crees que hay diferencias? La forma de trabajar. Pues sí y no, me explico. Considero que el valor del trabajo es el mismo, no obstante, a lo mejor cambia la metodología, ¿no? Y es ahí donde entran los ajustes razonables. Lo que comentaba Luis, la accesibilidad es muy importante en el empleo, entonces para conseguir la accesibilidad muchas veces se tienen que realizar ajustes razonables, adaptaciones al puesto de trabajo. En mi caso yo teletrabajo, por lo tanto no he requerido tantos ajustes porque me manejo con mi portátil que tiene ya pues todo lo que necesito, ¿no? Pero sin embargo sí que me han proporcionado un teléfono corporativo y de alguna forma pues el manejo del teléfono, la ONCE también me ha colaborado porque claro, es diferente al que estoy acostumbrada yo, por ejemplo, pero es muy importante los ajustes razonables y en ese sentido yo pues me gustaría sensibilizar, ¿no?, a las personas, los estudiantes, porque si alguna vez os encontráis en el trabajo con una persona con discapacidad, pues es un igual, quiero decir, no es, aunque llegue de manera diferente al resultado, es un igual, es una persona y quiero decir, a lo mejor necesito ayuda para algo yo, pero a lo mejor una persona que no tenga la discapacidad no se le da bien o no tan bien escribir. Yo también le puedo colaborar, quiero decir, unos tienen una cosa, otros tienen otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que el trabajo de una persona con discapacidad tiene el mismo valor, aunque haya que encontrar otra manera diferente en el camino para llegar al mismo resultado. Gracias, Laura. Precisamente en relación con lo que tú estás contando, cuál ha sido tu trayectoria, tu camino, probablemente hay servicios, hay programas como los que ofrece la universidad que pueden resultar muy útiles. Y yo creo que Marisa nos podrá informar, ¿no?, ¿cómo ayuda la Universidad de Valencia a las personas con discapacidad? Pues mira, la universidad es, en principio, la universidad presencial con mayor número de personas con discapacidad matriculados, con lo cual, y además durante varios años. Como no puede ser tampoco de otra manera, y siempre tiene en el centro las personas, y en concreto las personas con discapacidad. Hace ya más de 30 años se creó el servicio V-Discapacitat, que precisamente lo que hace es ayudar tanto a las personas que trabajan en la universidad, adaptándoles el puesto de trabajo, como a los estudiantes que tienen una discapacidad y a los profesores, ayudándonos a que esa docencia se dé en las mismas condiciones que se da con las personas que no tienen esa discapacidad. Yo en clase he tenido una persona con discapacidad visual
ha tenido su ordenador preparado, adaptado, los exámenes los he enviado al servicio, me los han traducido, cuando las respuestas después también. Entonces, esta persona ha tenido una vida en la universidad en igualdad con el resto de personas. Entonces, en ese sentido, V-Discapacidad lleva ya 30 años ayudando a que las personas con discapacidad no tengan mayores problemas que las que no lo tienen. Y después entramos nosotros. Después entra V-Ocupació en el terreno de la incorporación al mercado laboral. Nosotros llevamos también muchos años trabajando en este ámbito, pero hace 3 quisimos introducir el servicio V-Ocupació Discapacidad. Y fíjate que en las propias letras del servicio, DIS lo dejamos difuminado y capacidad lo dejamos en negrito, en negrita, porque lo que tratamos de poner en valor es la capacidad de las personas que tienen una discapacidad. ¿Cómo ayudamos? Bueno, pues yo creo que salir de la universidad y entrar en el mundo laboral siempre es salir de una zona de confort, y esa salida de la zona de confort es más complicada, más compleja para las personas, si cabe, generalmente para las personas que tienen discapacidad. Intentamos, de alguna manera, formarlos, orientarlos y ayudarles y acompañarles para que ese trasvase de la universidad al mundo laboral se realice de la mejor forma posible, a través de formación, de programas, etcétera. Nos gusta decir siempre que de esta forma hacemos una intervención de 360 grados, desde que les ayudamos a esa incorporación, a esa búsqueda de empleo, hasta que les acompañamos en el mundo de la empresa. Fíjate que el mero hecho de que una persona que tenga discapacidad cuando empieza en la universidad tenga todo el entorno preparado facilita mucho, e intentamos comentar esa misma facilidad de adaptación, como ha dicho Luis, se lo trasladamos a la empresa. Entonces, si tú antes trabajas un poquito, antes de que venga esa persona, trabajas un poquito esa adaptación, y cuando llega esa persona a la empresa, que ya tiene, empresa u organización, que ya tiene en sí unos escalones que subir y unas dificultades por entrar en la empresa, que no tenga mayor dificultad por tener esa discapacidad. Entonces, publicamos el año pasado en uno de los programas que tenemos, la guía de acogida en la empresa, donde contamos hablamos sobre los diferentes tipos de discapacidad y ponemos casos prácticos de qué es lo que tiene que hacer la empresa para prepararse y recibir a esa persona con discapacidad, de forma que la inserción sociolaboral se haga de la mejor forma posible, sin más trabas añadidas a las que ya tiene una persona sin discapacidad. Muy interesante, Marisa. Y desde tu experiencia, ¿tú cuáles dirías que son las principales barreras con las que se encuentra en esa inserción sociolaboral la persona con discapacidad? Pues mira, yo creo que aquí, en ese sentido, lo peor es la falta de información. La falta de información muchas veces dentro de la empresa, de qué necesidades tiene esa persona que va a formar parte de esa organización. Hay muchos manuales de bienvenida dentro de las empresas. A todas las empresas les interesa, por puro egoísmo y porque las cosas funcionen mejor, que esas personas que se incorporan a la organización lo hagan de la mejor forma posible. Y hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad necesitan un poco más. Ese poco más, si no tienes la información suficiente, queriéndolo hacer bien, no se hace. Entonces, yo creo que primero falta de información, tanto las personas que gestionan el talento como los propios compañeros. Si una persona con discapacidad entra a formar parte de un equipo y en el equipo alguna persona tiene cercana a otra persona con ese mismo tipo de discapacidad, seguro que entenderá mejor y acogerá mejor a ese nuevo miembro del equipo. Pero si carece de esa información es más complicado. Entonces, en ese sentido, creo que debemos, en la medida de lo posible, dar información y dar todas las soluciones y
y para que esa acogida y esa entrada se haga de la mejor forma posible. Mira, por ejemplo, una tontería, una persona que iba en silla de ruedas, la empresa estaba perfectamente preparada, tenía las rampas, todos los accesos, y cuando entró esa persona, el problema que tuvo es que el pasillo donde estaba la impresora era demasiado estrecho y no podía pasar. Si eso lo valoras antes y haces un estudio previo, pues te evitas esos problemas que son, bueno, pues trabas adicionales que pueden tener las personas que no tienen discapacidad. La discapacidad orgánica que no se ve, porque la que se ve es más fácil, la que no se ve es más compleja. Pero si tienes la información, sabes cómo tienes que tratar, sabes que hay personas que en un momento dado se van a levantar de la reunión y que regresan a los 5 minutos por unas ciertas necesidades que tienes, si tú eres consciente y conoces esa situación, porque no es un problema, es una situación, entonces no tomarás a esa persona como maleducada porque se ha levantado de la reunión y ha vuelto. Tienes la información y todo fluirá con mayor facilidad. Entonces yo creo que, como en todo, la información y la formación de todos es lo que puede permitir que esa inclusión sociolaboral se realice de la mejor forma posible. Y vamos a ver, todos tienen buenas intenciones. Entonces, cuanta más información tengan, yo creo que será muchísimo mejor para toda la sociedad al final. Tienes razón. En realidad, romper ese prefijo del que hablábamos antes, romper la dis que vosotros atenuáis, es cuestión de todos, es cuestión de la sociedad. Tenemos todos que implicarnos, y no lo vamos a conseguir. Vanessa, tú nos puedes aportar una perspectiva, podríamos decir, más jurídica. Yo te preguntaría primero cuál es tu opinión sobre la situación así en general de las personas con discapacidad en el mercado laboral y qué tipo de medidas ordinarias o especiales de apoyo que fomenten esa inserción nos destacarías. Sí, buenos días a todos, en primer lugar. Bueno, para poder hablar de la situación laboral de las personas con discapacidad, resulta útil, en mi opinión, recurrir a las estadísticas, que además son bastante recientes, porque el Instituto Nacional de Estadística ha publicado en diciembre de 2021 los datos del empleo de las personas con discapacidad, que obtiene de datos de la EPA y de la base de datos estatal de personas con discapacidad. Y nos permite hacernos una idea de cuál es la situación de este colectivo en el mercado de trabajo. Lo primero que debemos llamar la atención es que las personas con discapacidad presentan unas tasas de actividad muy bajas. En el año 2020, que es el año al que se refieren estas estadísticas, únicamente el 34,3% de las personas con discapacidad en edad de trabajar estaban activas. Si lo comparamos con la población sin discapacidad, podemos ver cuál es la diferencia. En el caso de la población sin discapacidad, la tasa de actividad es del 76,1%. Si vemos la tasa de empleo, igualmente las personas con discapacidad tienen una tasa de empleo bastante más baja que la de la población sin discapacidad. En 2020 el 26,7%, mientras que para la población sin discapacidad el 64,3%. Y la tasa de desempleo más alta en el caso de las personas con discapacidad, 22,2%, frente, en este caso era 6,8 puntos superior a la tasa de desempleo de las personas sin discapacidad. Cierto que en 2020 fue un año ciertamente peculiar para todos, pero son datos que realmente se están repitiendo también a lo largo de los años. También tenemos que tener en cuenta que la participación laboral también está determinada por el tipo y grado de discapacidad, porque las personas con un grado de discapacidad inferior presentan unas tasas de actividad superiores y también en función del tipo de discapacidad también encontramos diferencias. En el caso de personas con discapacidad auditiva, la tasa de actividad es del 59,9%, mientras que personas con trastorno de salud mental y discapacidad intelectual son mucho más bajas, 26,6% y 28,3% respectivamente. Si acudimos a las estadísticas de contratos de trabajo, en este caso ya me refiero a 2021 porque son datos del Servicio Público de Empleo Estatal, se celebraron 114.315 contratos de trabajo, el 75% de estos con centros especiales de empleo. Y también nos encontramos, aunque esto sí que es cierto que es una característica que también afecta a la población sin discapacidad, con una tasa de temporalidad elevada, porque el 64% de los contratos fueron temporales.
De todos estos datos podemos extraer que, como conclusión, que nos encontramos ante un colectivo con especiales dificultades de inserción laboral, de ahí que nuestra normativa prevea diferentes tipos de medidas. La característica peculiar, además, que presenta el sistema de integración laboral es que hay una doble vía de integración. Por un lado, la integración en empresas ordinarias y, por otro lado, la integración en el mercado de trabajo protegido a través de los centros especiales de empleo. En principio, la regla general debería ser la integración en empresas ordinarias, mientras que los centros especiales de empleo serían una vía subsidiaria. Si bien es cierto que en la práctica se están situando más en un plano de igualdad. Como he indicado antes, el 75% de los contratos se suscribieron con centros especiales de empleo, lo que nos da una idea del enorme protagonismo que tienen estos centros en la inserción laboral de las personas con discapacidad. ¿Qué serían los centros especiales de empleo? Muy brevemente, los centros especiales de empleo son empresas que realizan una actividad de producción de bienes y servicios como cualquier otra empresa, pero que tienen como finalidad asegurar un empleo a las personas con discapacidad. Por eso se dice que tienen una doble naturaleza. Son empresas, pero por otro lado también tienen una naturaleza social, porque deben asegurar un empleo a las personas con discapacidad y prestarles unos servicios de ajuste personal y social. Por eso la plantilla de un centro especial de empleo debería contar con profesionales como psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, etcétera, que presten estos servicios. Característica fundamental también de los centros especiales de empleo es que su plantilla debe estar integrada por el mayor número posible de personas con discapacidad, debiendo representar como mínimo el 70% de la misma, sin contar a quienes prestan servicios de ajuste personal y social. Por lo demás, como he dicho, son empresas que pueden ser constituidas por organismos públicos y privados, empresas con ánimo de lucro, no es necesario que sean entidades sin ánimo de lucro. Sí que es cierto, eso sí, que perciben importantes ayudas públicas para el desarrollo de su actividad. Y desde una perspectiva laboral, hay una relación laboral especial entre el Centro Especial de Empleo y las personas con discapacidad, que establece una serie de especialidades con respecto a la relación laboral común que se regula en el Estatuto de los Trabajadores. Dentro del empleo protegido también están los enclaves laborales, aunque realmente es un mecanismo que tiene por finalidad fomentar el tránsito desde centros especiales de empleo a empresas ordinarias. Un enclave sería un contrato que se celebra entre una empresa ordinaria y un centro especial de empleo para la realización de horas o servicios relacionados con la actividad principal de esta empresa ordinaria. Y para la realización de estas horas o servicios, un grupo de personas con discapacidad del centro se desplazan a la empresa ordinaria. ¿Qué significa esto? Que es una contrata entre dos empresas, pero con unas características especiales. La finalidad es que la empresa ordinaria acabe contratando a las personas con discapacidad del Centro Especial de Empleo. Respecto ya a la integración en empresas ordinarias, que debería ser, ya digo, la regla general, quería también incidir en lo que ya se ha comentado del tema de los ajustes razonables. Es que los ajustes razonables son una obligación empresarial. Nuestra normativa prevé que todas las empresas están obligadas a realizar todas las adaptaciones que se requieran en cada situación concreta, bien para permitir que accedan a un empleo, no es necesario que estén empleadas en la empresa, bien para desempeñar su trabajo, para acceder a la formación, etc. Se trata, en definitiva, de garantizar igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Si bien es cierto que la legislación nos dice que no es una obligación ilimitada, porque la empresa no estará obligada a realizar los ajustes e implican una carga excesiva o desproporcionada. Ahora bien, esto tenemos que interpretarlo de manera restrictiva. Para valorar si hay una carga excesiva tenemos que tener en cuenta ayudas públicas, que las hay, coste de la adaptación, que a veces no implica ningún coste, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, tamaño de la empresa, volumen de negocios, etc. Y por lo que respecta a las medidas, existen muchísimas medidas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Las cuotas quizás son las más conocidas, en el empleo público, en las ofertas de empleo público, en las empresas privadas también, todas aquellas que tengan 50 o más trabajadores están obligadas a que al menos el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad. También es cierto que es posible exonerarse de esta obligación aplicando medidas alternativas, pero todas estas empresas tendrían la obligación de cumplir con la cuota. También tenemos ayudas públicas, subvenciones, bonificaciones en las cuotas de seguridad social. Las subvenciones, además, se ha revisado su cuantía recientemente, son unas subvenciones de cuantía importante por contratación indefinida, fundamentalmente.
También hay subvenciones para adaptación de puestos de trabajo, bonificaciones en las cuotas de seguridad social durante toda la vigencia del contrato, sin ningún límite temporal. Y luego, por último, me gustaría resaltar una medida que creo que no es muy conocida por las empresas, que es el empleo con apoyo, que son acciones de orientación y acompañamiento personalizado en el puesto de trabajo, que yo creo que también está relacionado con lo que se comentaba antes. Esto implica que unos preparadores laborales se encargan de acompañar a las personas con discapacidad en el proceso de incorporación al puesto de trabajo y en el proceso de adaptación a la empresa en general. Se destinan o no se destinan a todas las personas con discapacidad estas acciones, pero es una medida y considero que puede dar muy buenos resultados y puede ser muy relevante de cara a conseguir la inserción de las personas con discapacidad en empresas ordinarias. Muchas gracias, Vanessa. Creo que nos has dado un panorama bastante completo, algunas medidas más conocidas que otras, con lo cual muy útil. Y yo creo que sería el momento de establecer ese diálogo con el público y que fuerais vosotros los que pudierais dirigiros a los ponentes, aprovechando que tenemos aquí esta mesa de lujo hoy, y plantearles las cuestiones o las reflexiones que deseéis. Si queréis, levantad la mano y os acercaríamos un micro para que podáis hacerlo y os puedan escuchar también los compañeros que están siguiendo en streaming la sesión. A ver quién se anima a romper el fuego. Aquí tienes. Hola. Mira, mi pregunta es para Vanessa, precisamente lo que estabas comentando ahora. Aparte de ser vocal de una asociación que se llama Moute y que estamos luchando por la formación laboral de las personas con discapacidad y luego también su inclusión dentro de la vida social, el ocio. Aparte tengo una hija yo que tiene discapacidad y mi pregunta es, ahora existe una figura que es el asistente personal. Entonces, yo quería saber si para su inserción en un mundo laboral, si ella está capacitada para un puesto de trabajo, pero hay determinadas funciones que no puede hacer, si podría integrarse la figura del asistente personal en toda su carrera profesional. Claro, la figura del asistente personal es una figura que se prevé en la ley de dependencia, pero es una figura que realmente en algunas comunidades autónomas apenas se ha utilizado, pero que presentaría una gran virtualidad, en este caso sobre todo también para el tema de la integración laboral. Se trataría que una persona, un asistente, acompañaría a la persona con discapacidad en cualquier ámbito de la vida, entre ellos sería el ámbito laboral, sería una medida que también se podría implementar. Y en caso de que no se pudiera reconocer esta medida de asistente personal, contamos con lo que he comentado del empleo con apoyo. Lo único que sí que es cierto que el empleo con apoyo no se prevé durante toda la vida laboral, sino que tiene una duración limitada en el tiempo en función de las circunstancias. Pero sí que es cierto que la figura del asistente personal siempre se dice que es una figura muy poco utilizada y que podría ser muy útil, que no solo serviría para la inserción laboral, sino también, por ejemplo, pues, para la inserción en la educación. Ya que... Sí, Luis, quería comentarte algo. Disculpa. Un poco por ampliar. La asistencia personal en este momento en Comunidad Valenciana como prestación económica importantísima dentro de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia. Hay, concretamente, deciros, hay 105 asistentes personales reconocidos por la Consellería. Son datos de hace una semana nada más. Es decir, aquí se ha ido desarrollando poco a poco y también por incidencia del CERMI esta figura trascendental para la vida autónoma de las personas con discapacidad. Y sí que es verdad que en el tema de empleo, y tú muy bien lo has dicho, está el empleo con apoyo, ¿vale? En el cual ese empleo con apoyo no está estipulado como que la figura del asistente personal, digámosle, esté integrado en los parámetros que habla de empleo con apoyo, ¿no? Asistencia personal, todos sabéis lo que es la figura realmente que implementa esa vida autónoma a la persona con discapacidad, ¿vale? Que le apoya en lo que quiere esa persona con discapacidad. No es una asistencia, no es una ayuda a domicilio, no es un cuidador, no es nada de eso, es otra cosa, ¿no? Entonces sí que eso no está incluido
Pero sí que ha habido alguna experiencia, y sobre todo en Barcelona, en la cual empleo con apoyo en personas con discapacidad gravemente afectadas que tenían reconocidas un asistente personal, al igual que el asistente personal ya puede, como sabéis, estar lo que es el infantil, lo que se llama la PATI, están dentro de los colegios, ya está permitido, ¿vale? Es decir, que entre lo que es asistente personal, que tengan reconocido alumnos de institutos, de primaria, igual que universidad. En esas, sí se hizo esa prueba piloto al lado, es decir, con el tema de empleo con apoyo que tenían personas con asistente personal para ayudar en ese tema de empresa. Entonces sí que se puede hacer, no está estabilizado. Pero si yo quería decir una cosita en lo que tú has dicho antes, bueno, todos unos datos perfectos, yo ahí le añadiría lo de la brecha salarial también, con datos dantescos, donde las personas con discapacidad reciben menos nómina, así de claro, hay una brecha salarial y grandísima entre personas sin discapacidad y con discapacidad. También como dato, y es importante, un dato también último, se ha aumentado el porcentaje de personas con discapacidad autónomos, es decir, esa empleabilidad que hablábamos antes, la persona con discapacidad se ha conformado su propio trabajo, y eso es importante, y de ahí que siempre se demanda a las administraciones, sea estatales o autonómicos, más apoyo para ese emprendimiento personal, donde las personas con discapacidad han aumentado en un 4,5% en el 2021, imaginaros, y con todo el tema de la pandemia, pues ha habido un 4,5% de personas con discapacidad que han decidido tomar esa línea de empoderamiento real y realizarse su propio trabajo. Esto creo que es trascendental también. Y luego una cosa, digámosle como reflexión, y tú lo has dicho muy bien, es decir, mi discapacidad o lo que me pasa a mí no es lo que me impide hacer cosas. Lo que me impide hacer cosas a las personas es el entorno. Entonces, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de formación, y estamos digámosle, en la cúspide de la formación, ¿no?, superior, que sería la universidad. La normalización, cuando hablamos de educación y de formación, es esto, es decir, porque todo lo que se realiza para las personas, para los alumnos, para la formación, para las personas con discapacidad, eso es bueno para todos, en todos los sentidos. Cuando Ocupación realiza lo que realiza de esa inserción, y tú lo has dicho muy bien, el tema de empresas, porque aquí todos son vasos comunicantes, chocamos con un problemón grandísimo en el que en este momento siguen existiendo prejuicios sobre la discapacidad, y esa discriminación frena las oportunidades de las personas con discapacidad. Y eso está en las empresas. No se cumple el 2% que establece la ley a las empresas de 50 trabajadores para tener contratados a personas con discapacidad. Eso no se hace. Es decir, estamos muchas veces diciendo cosas que luego las propias empresas no cumplen, no realizan. Entonces, esa discriminación, y con el gran trabajo que desde Ocupación, como servicio también de intermediación laboral, como otros que realizan asociaciones del tercer sector realizan, bueno, pues gracias a nuestro trabajo, esa discriminación estamos intentándola disminuir. Es que si no decía esto reventado. Sí, no, has hecho muy bien. Además, con esa vehemencia, Luis. A ver, ¿alguna pregunta más que queráis dirigir? Tenemos todavía unos minutos. Sí, por aquí, por favor. El decano, el señor decano. Javier, dinos. Sí, y aprovechando que estáis una serie de personas que yo creo que os complementaríais estupendamente para hacer un equipo de trabajo para el desarrollo de las posibilidades laborales de las personas con discapacidad, yo os preguntaría por políticas públicas concretas que habría que implementar a la hora de potenciar este tipo de trabajo. Y como esto no es la carta a los Reyes Magos, pues os iba a pedir que priorizarais tres concretas que serían fundamentales. Y pensad que aquí hay estudiantes que el día de mañana pues estarán seguramente en una dirección general o estarán en una consellería y que tendrán la posibilidad de plantearse qué hacemos para que esto tire adelante. Y entonces yo os preguntaría qué serían las tres cuestiones centrales que habría que tener en cuenta y que habría que desarrollar
para que las personas con discapacidad pudieran acceder a un trabajo digno y que de alguna manera los potenciaran sus derechos como personas. Ya digo 3. Pues, Bueno, pues empezamos por orden, si queréis. Yo te voy a decir una que engloba todo, ¿vale? Ejemplo, en esta Comunidad Valenciana no tenemos un plan integral de formación y empleo hacia las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana. No existe. Es decir, estamos conformando muy buen trabajo, en este caso, políticamente colabora, pero una de las reivindicaciones o necesidades político-sociales, y espero, y lo digo aquí, que antes de que se termine esta legislatura, queda un año y algo, esto esté ya conformado, estamos ya trabajando con Labora, y bueno, de hecho, deciros, en las Cortes se ha conformado una comisión de políticas integrales en políticas integrales en discapacidad, y probablemente en este año que tiene esta comisión de estudio, el tema que se va a tratar será el empleo y la formación en las personas con discapacidad. Por lo tanto, ahí engloba todo, engloba ese plan de formación, ese plan de atención integral en el cual se incluya todas las necesidades, tanto formativas como de empleo, con sus estrategias, porque al fin y a la postre es una estrategia totalmente en Comunidad Valenciana sobre esto, en la cual ahí se incidirá sobre centros especiales de empleo de iniciativa social, empleo con apoyo, etcétera, etcétera. Eso engloba todo, es una necesidad político-social en empleo que necesitamos en esta comunidad. Marisa. Yo incidiría en la educación de base y desde que son pequeños. Ahora con realidad virtual es muy fácil ponerte en la situación de otras personas. Yo siempre he dicho que si nosotros con 30 años, por ejemplo, pasásemos todos a ir en silla de ruedas, el mundo sería de otra manera. Y entonces el mero hecho de entender cómo es el mundo para otras personas, ahora es muy fácil. Con realidad virtual lo implementarían las escuelas desde el principio. Y entonces esa formación y esa información facilitaría el que después fuésemos todos, como sociedad, más inclusivos, que yo creo que es a lo que debemos ir. Por supuesto, ayudas a las empresas para mejorar, para poder implementar todas las necesidades que tengan, pero sobre todo es la concienciación. Para mí es lo más importante, la formación y la concienciación desde el principio, desde que son niños. Yo me decantaría por esa vía. Gracias, Marisa. Y Vanessa, ¿tú qué destacarías? Yo diría sobre todo hacer cumplir la normativa. Como os he indicado, tenemos una cuota, pero en la práctica no se cumple. ¿Cómo podemos hacerla cumplir? Pues vamos a dotar de más medios a la inspección de trabajo. Hay campañas que hace la inspección de trabajo para comprobar el cumplimiento de la cuota, se levantan actas de infracción, se imponen sanciones a las empresas. Sí, ¿es suficiente? No, porque es una medida muy incumplida, es una de las medidas más incumplidas, podríamos decir, de la normativa laboral. Segundo, concienciación. Tenemos que concienciar a las empresas para vencer todos esos prejuicios que puedan tener a la hora de contratar a personas con discapacidad. Tenemos que informarlas de todas las medidas que tienen a su alcance, pero también tenemos que decirles que tienen una serie de obligaciones, que tienen esas obligaciones de adaptación. Sobre todo, ya digo, vencer esos prejuicios que muchas veces se tienen, pues que o bien no van a ser capaces de hacer el trabajo, o es que no me va a resultar rentable, porque va a estar de baja, o voy a tener que hacer adaptaciones muy costosas. Pues todas esas barreras, todos esos prejuicios, tenemos que vencerlos de alguna manera, concienciando, informando a las empresas. Más que modificando el marco normativo, que también, pero yo creo que sobre todo sería hacerlo cumplir y también dotar de herramientas a las empresas para que conozcan las medidas que tienen a su disposición. Y Laura, ¿qué opinas tú? Pues yo incidiría en la información, en que las empresas conozcan lo que es la discapacidad, porque hay mucho desconocimiento y de ahí derivan los prejuicios y el estereotipo que tienen de la discapacidad. Y yo incidiría en eso y también en la accesibilidad universal, ¿no? Que también sería pues interesante que se formaran en eso porque no se está cumpliendo. Y hay normativa al respecto, entonces sería un poco, para no repetirme, la accesibilidad universal
y por supuesto que la formación en discapacidad sea parte de las políticas de empresa. Gracias, Laura. Tenemos tiempo para una última pregunta, si la hay, en el público. Si no, la hago yo, si no se anima nadie. Porque, bueno, todos podéis contestar, aunque creo que... Sí, Marisa. Yo quería añadir una cosa solo, Sí, y claro. aprovechando es que no me quiero ir sin decir a los estudiantes que ahora mismo hay abierto, está convocada, la convocó el Vicerrectorado de Programas Formativos a través de Ocupación, el programa Capacitas. El programa Capacitas hasta el 28 de febrero está abierta la inscripción, tiene una parte de orientación para personas tanto tituladas como estudiantes, tiene una parte de orientación inicial y final, un coaching, una parte de formación en comunicación, redes sociales, competencias tecnológicas también, competencias digitales y networking con empresas y talleres grupales, ¿vale? Todo eso dentro de un programa formativo que empieza ahora y termina en junio. Entonces, que tienes que tener un 33% de discapacidad. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes eran los destinatarios? Un 33% de discapacidad y está abierto tanto para estudiantes como para egresados de la universidad. No quería dejar de comunicar esta posibilidad y animar a todos a que les acompañemos en esa inserción, aportemos valor a todo lo que tienen y al final un poco empoderar también, que es lo que muchas veces hace falta. Si nos hace falta a todos, un poco más a las personas que tienen cierta discapacidad. Le daremos difusión y, bueno, quien esté interesado, imagino que se dirige directamente Por supuesto. a VEmpleo. Y en el stand les pueden dar toda la información Muy también. bien, o sea que hoy mismo podríais también recabar esa información. Y si no, bueno, pues ya sabéis en la página web o asistiendo personalmente. Yo la última pregunta que quisiera lanzaros, por supuesto para todos, aunque supongo que Luis, por ser quien es, ¿no?, el presidente de CERMI, igual también puede responder con mejor conocimiento de causa, es qué importancia creéis que tiene el asociacionismo en este camino, ¿no?, de progresión hacia lograr la igualdad como ciudadanos y también en el mundo laboral. De hecho, la primera pregunta ha venido de Monse, que también es vocal, como ella misma ha dicho, de una asociación. ¿Qué importancia tiene el asociacionismo en este camino? Si quieres, Laura. Laura, si quieres empezar tú. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué importancia tendría el asociacionismo para conseguir ese objetivo, ¿no?, de igualdad de las personas con discapacidad, en concreto en el mercado laboral, que es de lo que estamos hablando ahora, o en general? Bueno, es esa fuerza que te da, ¿no?, el luchar colectivamente. Claro, pues yo creo que tiene mucha importancia porque, de hecho, CERMI es lo que da, quiero decir, es una plataforma de muchas entidades que gracias a la asociación hace la fuerza, quiero decir, gracias a CERMI se han conseguido bastantes que se cumpla la normativa en tema de oposiciones, quiero decir, no es lo mismo que lo diga una persona sola que lo diga pues en asociación, con unos representantes y con interlocución política. Entonces yo creo que es vital y es la clave para conseguir sensibilizar a la sociedad de que existimos, de que las personas con discapacidad también formamos parte del mundo, tenemos derecho a trabajar y a sentirnos útiles, a realizarnos como profesionales, ¿no? Yo creo que es la fuerza más importante que tenemos y la base más importante para jugar. Muchas gracias, Laura. Yo solo por subrayar lo que dice Laura, totalmente, el trabajo del sector asociativo, del tercer sector de la discapacidad, del mundo asociativo en general, es fundamental. Luchamos por un empleo, lógicamente, de calidad, que nos permita precisamente, como he dicho antes, ese camino a la inclusión social, porque con un empleo precario difícilmente se va a llegar, y más en el colectivo de la discapacidad, con personas con discapacidad, a una inclusión social. El empleo es fundamental, el empleo realiza eso, hace inclusión. Y el mundo asociativo, las entidades pequeñas, grandes, medianas, conformadas luego en grandes federaciones, la unión hace la fuerza, como ha dicho Laura,
Y trabajando en red, que eso es importante, pues por ejemplo con UV Ocupació, el mundo universitario, el mundo empresarial, eso es lo que realiza y eso es lo que también desde el mundo asociativo, desde el tercer sector, incoamos y realizamos cosas que luego pues hasta la propia administración no haría, ¿me entiendes, no? Y luego hacemos cosas subvencionadas o financiadas por la administración, pero que si no fuera así, a la administración le costaría muchísimo más dinero, ¿no? Como son los servicios de intermediación laboral trascendentales en cada tipo de discapacidad, porque lógicamente no es lo mismo, y como tú sabes muy bien, una inserción de una persona con discapacidad intelectual con problemas de salud mental o física, orgánica, de TEA, etcétera, etcétera. Entonces, también las diferentes entidades que se dedican en concreto a esa discapacidad en lo que significa la inserción laboral realizan y seguirán realizando, trabajando en red en todos los sectores, una función imprescindible en todos los sentidos, para que esto realmente lleguemos a esa inclusión social que significa un buen empleo. Muchas gracias. Seguiríamos hablando, pero tenemos programa apretado. Ahora a continuación empezará la mesa de salidas internacionales y yo os agradezco tanto al público asistente que habéis mostrado vuestro interés por esta mesa sobre el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad, como a los ponentes que nos han acompañado su participación. Muchísimas gracias y seguimos trabajando en ese camino. No hay que detenerse nunca. Muchas gracias. Gracias a todos.